Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy empezamos con el tema número 1 de la campaña arquidiocesana de Panamá. Este tema es parte de la promoción arquidiocesana. El título dice acá: Con Cristo, peregrino de esperanza en comunidad sinodal. Y esto es un tema que trataremos así más o menos a lo libre. Más o menos a lo libre digo porque no es una novena, no es una biografía, es un tema que nos propone como parte de esas tareas que se lleva la Iglesia Católica año tras año de evangelización, como en este caso también de esa ayuda que solicita a la comunidad con respecto a recaudar fondos por medio de unas alcancías que se reparten en Panamá para poder ayudar al sostenimiento de las obras sociales y de la propia Iglesia Católica en general en este país. Y hoy trataremos el tema número 1. El título del tema número 1 dice lo siguiente: La esperanza cristiana conjugada con la esperanza de María. La esperanza cristiana conjugada con la esperanza de María. Dice acá, entramos en la parte del apartado número 1, que es la bienvenida y la ambientación. Extendemos, realmente debería ser aquí, no debería decir extendemos, sino extendemos una cordial bienvenida a este encuentro fraternal a través del compartir del primer tema de reflexión, que es la esperanza cristiana conjugada con la esperanza de María. Les invitamos a explorar y crecer en su fe. Juntos compartiremos momentos de reflexión, amor y apoyo mutuo. Recuerden que siempre hay esperanza y que cada día es una nueva oportunidad para experimentar la bondad de Dios en nuestras vidas. Esperemos que encuentren inspiración y paz donde María es maestra de esperanza en el camino de la fe para nosotros los cristianos católicos. Se nos invita, si tienen la posibilidad, de colocar la imagen de la Santísima Virgen María en una mesita más o menos arreglada con algunas flores y con una velita. Puede ser donde estemos escuchando este video o donde estemos en el momento. No es obligatorio, pero es una invitación solamente para ambientar el día de hoy en este primer tema de la campaña arquidiocesana de Panamá. Empezamos con una oración y nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh dulce Virgen María, tú que fuiste testigo de la resurrección de tu Hijo amado, intercede por nosotros para que vivamos en la gracia de vivir en la alegre esperanza, así compartir esta esperanza con todos los necesitados. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice acá en el punto número 3. Un detalle antes de continuar. Estos temas están estructurados en puntos, así que me escucharán decir varias veces, vamos en el punto número 3, el punto número 4 y así sucesivamente. Dice acá: mirando la realidad de la vida. Dice: vivimos en un mundo donde la incertidumbre causada por las crisis políticas, económicas, sociales y ambientales sumergen cada día más a la población a la desesperanza, causando la sensación de los sinsabores, desánimos, desolaciones extremas y muchas veces sin poder ver la luz al final del túnel. ¿Cuántos de nosotros hoy vivimos en esa realidad, sumergidos en tantos problemas, en tantas situaciones, en tantas vicisitudes que nos hacen ir disminuyendo, ir perdiendo la esperanza en medio de tantas dificultades, en medio de tantos problemas? Como bien menciona aquí, poniéndonos de una vez y aterrizándonos en nuestra realidad particular de cada uno. Cada uno de nosotros hemos estado y estamos muchas veces en situaciones que nos preguntamos si realmente Dios escucha nuestra oración, o tal vez decimos si existe un Dios.
y eso nos conduce a la desesperanza. Yo siempre recuerdo en broma y en serio esa parte que dice de la película de Star Wars. Siempre me acuerdo, porque esa película hay una parte que el maestro Yoda, y haciendo un paréntesis aquí en medio del tema, dice que el camino al lado oscuro es la desesperanza, es cuando nos ponemos en ese grado de tristeza. Y te dirán, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el tema de esto y la religión? Es verdad, uno de los ataques del enemigo muy grande es que perdamos la esperanza que hay un cielo, perdamos la esperanza que hay una vida eterna, perdamos la esperanza en nosotros mismos, y ahí es donde vienen los golpes más fuertes del enemigo. ¿Y por qué? Porque él quiere algo valioso, que es que nosotros, al igual que él, nos condenemos. Entonces, hoy, yendo por esa misma línea, hoy trataremos el tema de la esperanza, pero veremos cómo este tema del día de hoy, tema número 1 de la campaña arquidiocesana, nos conduce por un camino que a veces a nosotros no nos gusta tratar, que es la desesperanza, pero cómo también podemos salir a flote de esa desesperanza, de la mano de la Santísima Virgen María. Continuamos. De allí nace la desesperanza, que es lo que decíamos. ¿Qué entendemos por desesperanza? Es una pregunta abierta. No sé si alguien quiere participar o comentar, ya que esto es una grabación en vivo que estamos haciendo y cualquiera puede dar su opinión en este momento. Abro entonces el compás para que comenten qué entienden por desesperanza. Bueno, yo pienso que desesperanza puede ser perder la fe, perder la esperanza en el camino. Cuando uno está tratando de acercarse a Dios, pienso yo que eso es lo que pienso, porque es perder la fe en el camino mientras uno trata de acercarse a Dios. Exacto, eso es una forma de verlo. La desesperanza puede ser eso, que uno puede ver que a medida que más comienzas a tratar de buscar de Dios, resulta ser que las cosas te comienzan a salir más mal, o que gente que tal vez estaba cercana a uno se pone en contra de uno, y eso le trae una sensación o un motivo de desesperanza. ¿Alguien más tiene algún comentario con respecto a la desesperanza? Bueno, yo lo veo en la palabra desesperanza en el sentido del todo, porque la desesperanza puede venir desde cualquier punto de nuestra vida, de una situación de enfermedad, perder la esperanza de querer vivir, porque no encuentras un sentido de nada. O la desesperanza también se puede dar a raíz de perder un trabajo, de perder un familiar. O sea, yo siento que la desesperanza abarca prácticamente cualquier aspecto de tu vida. Y lógicamente, eso aunado al tema de la fe en Dios, si no tenemos como ese camino trazado o no le pedimos de su gracia o esa ayuda, podemos sumirnos más en la desesperanza en todos los aspectos. No sé. Veamos qué nos dice el día de hoy el tema número 1 con respecto a qué entendemos por desesperanza. El concepto de desesperanza es algo complejo de definir. Es un estado mental como motivacional caracterizado por expectativas negativas con uno mismo, con el mundo o con el futuro. Volvemos al punto, los que han mencionado a ustedes como ejemplo. La desesperanza es eso, es todo aquello que nos ataca a nosotros mismos, al mundo que nos rodea. Ya perdemos la esperanza en el mundo o con el futuro, el porvenir, que hay más allá. Continúo leyendo. Hay momentos donde sentimos que la vida se nos tambalea, por tanto nos encontramos en un mundo incierto. El ser humano por naturaleza busca la estabilidad, pero a veces ponemos nuestros cimientos, como habla la parábola en este caso que menciona Jesús, en esa descripción, esa analogía en los evangelios, que habla de que debemos edificar sobre roca y no sobre arena. Muchos de nosotros edificamos sobre arena, y ese edificar sobre la arena, cuando algo pasa y esa arena se lava o se cae o como quieran verlo, o se deshace, perdemos esa esperanza, porque nosotros hemos edificado sobre un lugar que podía ser movible en cualquier momento, y a veces nosotros depositamos nuestra esperanza en cosas que no son
realmente una roca firme. Y un ejemplo de roca firme donde debemos depositar nuestra esperanza es en Dios. Continúo leyendo. Dice aquí algunos ejemplos de frases desesperanzadoras. Esto no va a cambiar nunca. ¿Cuántos de nosotros decimos, esta situación no va a cambiar nunca? Otros dicen, la vida para mí va a ser siempre igual. Esa es otra situación desesperanzadora. La vida para mí siempre va a ser igual. No hay nada que pueda hacer para que yo mejore. Esa es otra frase desesperanzadora. No puedo más con esta situación. Otra frase que nos va impulsando a entrar en esa desesperanza. Y la desesperanza, como mencionábamos, es la puerta a la desesperación. Y la desesperación abre la puerta a la pérdida de la fe y por ende a la caridad. Y si perdemos estas tres virtudes teologales, básicamente vivimos como zombies, simplemente con el vaivén, buscando saciar nuestra forma de ser con cosas del mundo que son pasajeras, banales y que están cimentadas en arena. No sé si alguien quiere comentar algo más antes de continuar. No, seguimos. Yo exactamente iba a opinar sobre lo mismo, que para mí esto depende, a veces hay diversas situaciones que nos llevan a perder, a sentirnos con desesperanza. Por ejemplo, cuando uno tiene una dificultad o siente que los problemas lo abaten, uno siente que ya no hay esperanza, y eso se llama desesperanza, de cómo va a ser mi futuro, o sea, eso siento yo que lo que usted acaba de decir, esa es a eso se refiere. Ok, pasemos entonces a un texto bíblico de referencia que tenemos acá en este día, en el primer tema de la campaña arquidiocesana. Recordemos el título del tema que nos reúne el día de hoy: la esperanza cristiana conjugada con la esperanza de María. Recordemos que Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, es madre de esperanza, no porque ella tenga o genere esperanza, sino porque es la madre de Dios. Y como ella era la madre de Dios, la Theotokos es y será para toda la eternidad la madre de Dios. Ella es la madre, la portadora de la esperanza, la portadora de nuestra alegría, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora escuchemos la palabra de Dios. En este caso cita Lucas capítulo 1 versículo 45. Lucas capítulo 1 versículo 45. Y el texto, este pequeño versículo dice lo siguiente: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y este texto voy a contrastarlo con otra traducción bíblica, porque solamente para tener la referencia y ampliar un poquito más, pero tengo ya el presentimiento de qué se trata. Bien, revisando el capítulo 1, pero desde el versículo 39 hasta el versículo 45, hablamos exactamente de un evento que muchos recordaremos, que es la visitación de María a su prima Isabel. Y esta frase que cita acá el documento que nos proporciona la campaña arquidiocesana de Panamá, en esta traducción dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas por parte del Señor. Usando otra traducción, leyendo ese mismo versículo, en este caso usando la Biblia de Navarra, dice lo siguiente: y bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que te ha dicho de parte del Señor. ¿Y qué sucedió acá? Recordemos que en la visitación de la Santísima Virgen María a su prima Santa Isabel, en este contexto, lo que se da como tema es que ella va y se pronuncia algunas frases como esta. Se las cito, versículo 42.
exclama en voz alta y dijo: bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Continúo leyendo versículo 43, capítulo 1. ¿De dónde a mí tanto bien que venga la madre de mi Señor a visitarme? Esto le exclama su prima, la prima Santa Isabel, a la Santísima Virgen María, luego de haber recibido ese saludo de la Santísima Virgen, y ella llegarle el saludo a su prima, a Santa Isabel, a los oídos. El niño que estaba en su vientre se mueve de alegría y exclama estas frases. Y por eso al final le dice: bienaventurada tú que has creído. ¿Por qué? Porque mantiene y mantendrá la esperanza en las promesas que Dios les dio. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios les dio? Fue cuando el ángel la visita y le dice: el Señor de lo alto te cubrirá con tu manto, se cubrirá con tu manto, con su sombra, y básicamente quedará siempre protegida por el Señor. Y esto está muy arraigado con el tema de la esperanza. Nos invita a una bienaventuranza. Bienaventurado tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que el Señor te ha dicho de su parte. Todos nosotros tenemos unas promesas. En este caso, como nos narran los evangelios, la vida eterna. El que siga los mandamientos de Cristo conseguirán la vida eterna. Entonces, si tenemos todas estas cosas, la esperanza de nosotros se debe fundamentar en las promesas propias de nuestro Señor Jesucristo. Esas promesas que nos conducen a mantener y alimentar nuestra esperanza, en que no son simplemente palabras que ocurrieron hace 2000 años, sino que se hacen presentes en nuestros días. Y a pesar de que todo se vea malo o que el futuro se vea incierto, tenemos que tener la esperanza de que todo en esta vida, como mencionaba acá adelante, hace un tiempo, todo es pasajero, todo va a pasar, mas su palabra no pasará. Ahora les comparto la reflexión que está aquí. Dice, estamos en el punto número 4, que es la parte 4 del tema a desarrollar en esta hojita, que nos comparte la campaña Arquidiocesana de Panamá. La palabra nos hace reflexionar. María tenía claro su papel en el plan salvífico. Por eso, ante los desafíos y dificultades que enfrentó, como el viaje a Belén, el nacimiento de Jesús en condiciones humildes y la huida a Egipto para escapar de Herodes, siempre mantuvo viva la esperanza. Y esto es una parte muy importante. Ella, al aceptar la promesa de de Dios, de hacer la madre de su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, por medio de la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, ella ya afirmaba como una declaración que ella tenía la esperanza y confiaba en Dios y en su promesa que la resguardaría con la sombra del Altísimo, o sea, con la sombra de la primera persona de la Santísima Trinidad, en este caso de Dios Padre. Y ella nunca perdió esa esperanza, y lo vemos a lo largo de su historia narrada en los primeros capítulos de Lucas, donde vemos que ella iba confiada de que el Señor cumpliría su promesa, y esa confianza es lo que vemos marcada como esa esperanza, y esa esperanza hacía que su fe en la promesa de Dios puesta en su Hijo y dada a ella de forma infusa por medio del Espíritu Santo, el santificador, todo esto se iba mancomunando para que ella fuera un ejemplo de esperanza, no solo porque ella era la Madre de Dios, sino porque ella había dicho fiat, ese sí, esa aceptación por dar cumplimiento a lo que Dios se había presentado por medio del ángel que le había ofrecido ser la Madre de Dios, y ella confió, tuvo esperanza, tuvo fe y aceptó con caridad, a modo de ejemplo, ese amor de elección, de libre elección. Revisemos a la luz de la palabra. Este es dentro del punto número 4, se nos invita a algunas preguntas para reflexionar. Aquí les invitaré a tener presente estas preguntas para reflexionar. Primera pregunta: estoy desanimado. Dice, estoy dimensionando,
mi esperanza como cristiano igual a la de María? Pregunta abierta que queda a cada uno de ustedes después que hemos visto parte del desarrollo del texto y de la reflexión y de que lo compartía como mi opinión con respecto a este texto. ¿Estoy o estamos dimensionando mi esperanza como cristiano al igual que la Santísima Virgen María? ¿Qué es dimensionado? O sea, estamos tratando de vivir nuestra esperanza, pidiéndole a Dios esta virtud teologal y también pidiendo, manteniendo esa esperanza firme en nosotros para dimensionar, o sea, haciéndola igual en tamaño, en dimensión a la de la Santísima Virgen. Es la pregunta que nos invita hoy que revisemos a la luz de esta palabra. No sé si alguien quiere opinar. O sea, no es que estamos dimensionando, estamos tratando. Exacto, ¿qué tanto estamos dimensionando? Exacto, ¿qué tanto estamos dimensionando esa esperanza como cristianos, cada uno de nosotros, al igual o al ejemplo de la Santísima Virgen? Unos pueden responder un poquito, ahí estoy tratando. O sea, es verlo en ese ejemplo, no que la Santísima Virgen sea un Dios, sino verlo en ese ejemplo de cómo yo puedo copiar ese modelo de esperanza para salir de mi desesperanza, porque podemos estar en una situación de desesperanza, no ver la luz al final del túnel. Pero al ejemplo de la Santísima Virgen, ¿cómo yo puedo dimensionar eso en mi vida cristiana? Otra pregunta, ¿tenemos una misión de vida como la de María? Y la pregunta, a veces uno podría decir, claro que no, yo no soy ni San José, por ejemplo en mi caso, o en el caso de las mujeres, yo no soy la Santísima Virgen María, que voy a dar a luz a Cristo y tengo que cuidarlo para arriba y para abajo porque yo sé la responsabilidad que se me ha dado. Pero nosotros enfocamos esta misma misión de la misma forma con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros parientes. Tal vez ellos no son Cristo, pero podemos tratar, como yo escuchaba hace mucho tiempo a un sacerdote que se llama el padre Javier Olivera Rabasi, que decía, debes tratar de buscar a Cristo incluso en la persona que más te cae mal o la persona que tú más odies, porque Él está oculto ahí. A veces es un Cristo sufriente, a veces es un Cristo alegre, a veces es un Cristo en silencio. Y entonces al verlo así podemos ver que tenemos la misma misión que la Santísima Virgen, pero en el prójimo, en nuestros hijos, en nuestros hermanos, en nuestros parientes. No solo tengamos esa misión igual que la de María, pero tenemos una comisión similar. Por eso es que la Iglesia Católica menciona que nosotros nos salvamos individualmente, pero somos responsables en parte de la salvación de los demás, como si fuéramos, por ejemplo, y eso yo lo veo así muy particular, el círculo cero, tu familia. Tú eres responsable de la salvación de tu hijo, de tu hija, de tu hermano. Así mismo como hizo Dios con Adán y Eva en el huerto. Dios se acercó primero al primer responsable, quien era Adán, y le preguntó, Adán, ¿por qué te escondes? Y dijo Adán, es que la mujer que tú me diste me dio de comer el árbol y ahora sé que estoy desnudo. Después vino y le dijo a la mujer, ¿por qué le diste de comer a Adán? Y dice, no, fue la serpiente, y así nos toca. Pero nadie se hace responsable de sus propios actos. Entonces, trayendo ese ejemplo, todos tenemos una cadena de sucesión, hay un orden, digámoslo así. Y ese orden implica primero nosotros ver cómo podemos tener la misma visión que la Santísima Virgen desde nuestro hogar y luego permeando en nuestros familiares, en nuestros padres, y así sucesivamente se va expandiendo el campo de acción del cristiano a imitación de la Santísima Virgen con el niño Jesús. Otra pregunta que nos invita acá tenemos claro hacia dónde vamos, nos enfocamos y visualizamos nuestras metas, meditamos y oramos constantemente por la misión que el Señor nos ha encomendado. Es una pregunta larga, tiene muchos puntos y le invito a reflexionar a cada uno de esos puntos. El primer punto sería, tenemos metas claras. La meta clara de nosotros es como dijo San Pablo, el cielo es nuestra meta y nosotros estamos en una carrera, no una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia, de mantenernos en el camino, a pesar de que otros caminos
otras bifurcaciones de otros caminos se vean más atractivos, esos caminos nos pueden conducir a la desesperanza, tema que estamos tratando hoy. Pero si nos mantenemos en este camino, aunque se vea en principio que pareciera que fuera desesperanzador, si nos mantenemos con nuestra mirada en la meta y que este camino es el que Dios nos ha preparado para nosotros santificarnos, entonces podemos seguir con confianza, manteniendo la esperanza de que este es el camino que Dios quiere que nosotros tomemos, ya sea un problema, una enfermedad, un desempleo, caer preso, lo que sea, ese es el camino que Dios busca para nosotros en nuestra santidad. Porque Dios, como dice un dicho, Dios escribe recto en renglones torcidos. Otra parte, si meditamos, ¿cuánto tiempo tomamos nosotros en recogimiento privado? A veces las oraciones colectivas, oraciones en grupos son buenas, pero ¿cuánto tiempo nosotros tardamos, o nos tomamos, mejor dicho, en meditar en silencio, en nuestro interior? Esa es la meditación. Y eso va muy amarrado en la oración constante, por la misión que el Señor nos ha encomendado. O sea que todo lo que hemos conversado hasta ahorita va amarrado con esta pregunta. Y nos invita a reflexionar y a ponernos como objetivo en hacer una introspección, que es más que nada buscar en nosotros mismos qué está mal. Más que ir apuntando a todo el mundo con el dedo señalador, ver qué yo tengo mal, qué necesito reparar, qué necesito ser yo para ser más agradable a Dios y poder ayudar a mi prójimo y ser un servidor más. Y la última pregunta, que cae como un tipo de ejemplo, dice: a ejemplo de la esperanza de María, fundamentada en la fe y la oración, buscamos seguir con confianza los designios de Dios haciendo su voluntad. Y esa pregunta la voy a dejar abierta. No voy a comentar mucho, solamente quiero agregar a esto que es una pregunta que hoy nos cuestiona a cada uno de nosotros y nos debe cuestionar fuertemente. Si con lo que yo estoy haciendo, estoy realmente haciendo la voluntad de Dios. Y si no lo estoy haciendo, ¿qué debo hacer? Bueno, nos vamos a la pregunta anterior. Meditar en nuestro interior, tener un recogimiento. Pero a veces nos toca que no sentimos nada. Y mira, yo hago un recogimiento y trato de orar, pedir a Dios que me ayude en nada. A veces nos toca ser humildes y acercarnos a alguien, hablar con alguien, de preferencia alguien debidamente formado en la iglesia, o con un sacerdote o con un diácono, y decirle: mire, yo tengo esta consulta, yo estoy tratando de caminar así, pero siento que no avanzo, siento que estoy perdiendo la esperanza y acabo de empezar a caminar en la iglesia, ¿cómo hago? Y el sacerdote le ayudará, pero antes de eso, hacer un ejercicio, poner en oración a ese sacerdote al cual nosotros le vamos a hacer la consulta, no irme de cañón tirado a decirle al sacerdote: hey, ven acá, yo tengo este problema, ayúdame. O sea, es pedir esa oración a Dios para que nos dé el discernimiento de llegar al sacerdote que Él tiene destinado, digámoslo así, para ayudarnos en esta parte de nuestro caminar. Porque también entendamos algo: un sacerdote no está para que esté con nosotros toda la vida. Él va a estar un momento, en una etapa de nuestra vida, y Dios nos dará las diferentes, partes o columnas para ir avanzando en nuestra fe y no desfallecer. Siempre y cuando nosotros lo pidamos en oración y meditemos nosotros en qué tal vez estemos haciendo mal. Y si no tenemos la capacidad de reconocer a Dios: mira, no tengo la capacidad de qué es lo que estoy haciendo mal, ayúdame a que tu voluntad se haga en mí, ponme en mi camino a alguien que me ayude para yo poder caminar conforme a tu voluntad, no, ni siquiera la mía, porque mira dónde estoy. ¿Se entiende? Entonces, por eso digo, es una pregunta que no iba a comentar nada, pero al final quedé comentando igual. Pasemos al punto número 5 del primer tema de la campaña arquidiocesana. Recordémoslo, que se trata hoy de la esperanza cristiana conjugada con la esperanza de la Santísima Virgen María. Contemplación. Esta parte más bien como un punto contemplativo. Dice así: el punto de partida de la esperanza de María es la anunciación, aceptándola con fe, confianza y determinación. Es lo que hablábamos del fiat. La esperanza de María nos enseña a transformar de manera positiva nuestros pensamientos, manteniendo fija nuestra mirada en el amor a Dios para remar cada día mar adentro. ¿Y qué es ese mar adentro? El mar de la iglesia. Si nosotros mantenemos ese tema de la esperanza y ese caminar de la mano de la Santísima Virgen, ella nos irá adentrando a su Hijo, porque el único objetivo de ella es como lo dijo en la boda de Caná, que está en el Evangelio de Juan.
hagan lo que Él les diga. María supo relativizar los momentos más difíciles de su vida, guardando todo en su corazón. Oraba y discernía siguiendo adelante. Ahí va el punto. María pasó momentos difíciles. Un momento difícil que pasó la Santísima Virgen fue cuando el niño Jesús estaba perdido y fue hallado en el templo. Uno de los misterios gozosos, en este caso del Santísimo Rosario. Y ella todo lo conservaba y lo mantenía en su corazón, pero aparte de eso lo meditaba y lo oraba en silencio, desde el interior de su corazón, buscando en ese tema tratar de que Dios le fuera iluminando todas las situaciones que ella iba viviendo junto con su Hijo Jesucristo, que a pesar de que se veían como situaciones desesperanzadoras, imagínense, 3 días que se te pierda tu niño, después una caravana que tú ibas por ahí adelante, regresaste acá, resulta ser que ahora te encuentras con Él, y Él estaba en medio de esos conocedores de la ley, maestros de la ley, de la gente de la sinagoga, oyéndole y preguntándole. A veces las situaciones se pueden ver difíciles, pero nos toca orar, discernir por medio de la respuesta de la oración y seguir adelante, porque a veces la respuesta de la oración no es con lo que nosotros queremos, sino es lo conforme a la voluntad de Dios. Continúo leyendo. La esperanza de María y de los cristianos no es simple, no es un simple optimismo, es abandonarse en las manos de Dios. Esa es la esperanza. La esperanza es saber que todo lo que Dios nos ofrece siempre es para nuestro bien. Llámese una enfermedad, llámese una pérdida de empleo, un problema económico, una situación que nos aterrorice, una pérdida de un familiar, la pérdida de la salud de nosotros que se vaya desmejorando, tantas cosas, siempre va a ser conforme a la voluntad de Dios. No es un mero optimismo, sino saber esperar en medio de la situación. Y esa esperanza nos va a conducir a tener paz en medio de la tormenta. Contemplemos la esperanza de María allí al pie de la cruz. No abandonó a su hijo. Sus esperanzas están puestas en la esperanza en Dios, que no defrauda. Y es cierto, ella sabía que su hijo era el Hijo de Dios. Ella sabía que ella era madre de Dios. Ella, al saberlo, su esperanza está depositada en Dios, en hacer ese milagro de que ella tuviera un hijo siendo virgen, que tuviera al Mesías, al Salvador, ver a su hijo hacer tantos prodigios, revivir a un muerto de 3 días. Ella, a pesar de que vio a su propio hijo morir en la cruz y después ser traspasado por un centurión romano con una lanza y ver cómo éste quedaba empapado de sangre y agua, después recibirlo en sus santas manos cuando fue bajado de la cruz, acompañarlo al sepulcro antes de que cayera el Shabbat y saber que no podía hacer nada hasta prácticamente ya lo que sería el domingo, la víspera del domingo, que podían remover la piedra y terminar de arreglar en el sepulcro a su hijo que había fallecido. Ella mantenía la esperanza en Dios. Ella no sabía tal vez que su hijo iba a resucitar, pero su esperanza estaba puesta de que ese no era el final para su hijo, viéndolo tanto como Dios, como verdadero Dios, como verdadero hombre. Y el día de hoy, ya en el punto número 6, nos invita a un compromiso. Ese compromiso de hoy es: hagamos un listado de compromisos entre los asistentes en esta asamblea, llamamos asamblea vecinal, que puedan cumplir. ¿Para qué? Para buscar aumentar en cada uno de nosotros la esperanza. ¿Qué necesitamos nosotros para que la esperanza, como virtud teologal, pidiéndola primero al Padre, por medio del Espíritu Santo, se nos inunde? Pero para que eso ocurra, tiene que haber un proceso de un caminar, poco a poco, un día a la vez. Y ese proceso de caminar nos va a conducir a una conversión y a comenzar a caminar en un estado de gracia. Todo esto de la mano, acompañado también de esa esperanza que vaya aumentando en nosotros, en saber que no es solo lo que existe en este mundo, lo que hay para nosotros, sino que hay una eternidad.
Y esa confianza que se traduce en esperanza va a ir aumentando en nosotros en saber que no le tendremos miedo a la muerte, porque la muerte no es el final. Es más, hay gente que cuando comienza a vivir en estado de gracia cada vez mayor, comienzan cada día más a decir, y ya lo he escuchado yo de algunas personas que dicen, ya yo estoy listo o lista para irme. Yo confío en Dios que Él me recibirá con las manos abiertas. Pero eso se debe a ¿qué? Viven en un estado de gracia permanente, en oración permanente y en esa búsqueda de Dios, en ese proceso de santificación, que puede estar en medio de una enfermedad, una situación, o simplemente ya en un agotamiento de ya necesito ir a la casa de mi Padre. En este momento, en este punto número 7, voy a dejar un momento de silencio para una oración espontánea que cada uno de nosotros podemos hacer desde nuestro interior, en este caso, ya que esto también se está grabando, para invitarles a que cada uno pida a Dios el aumento de la esperanza, el aumento de la fe, el aumento de la caridad en nosotros, y que nos envíe a una persona, un sacerdote, un obispo, a que nos ilumine, nos guíe si no podemos por nuestras propias fuerzas, un mensaje, un video, algo que nos haga caminar en la dirección que Dios busca en cada uno de nosotros, que es cumplir su santa voluntad, que es la mejor, la ideal, la buena y todos los adjetivos positivos que podemos encontrar con respecto a lo que podríamos tratar de definir que es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y en el punto número 8, la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, que mi esperanza conjugada con la de María sea confiada, para acoger en nuestros corazones todo tu amor, para ser signos visibles de esperanza para los demás, para que caminemos siempre en clave sinodal, haciendo puerto seguro de tus promesas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y esto sería todo por el tema número 1 de la campaña arquidiocesana del año 2025, la esperanza cristiana conjugada con la esperanza de María. Saludos.